ya tienen sus líneas de préstamos hipotecarios UVA ajustados por inflación. Vamos a conversar de todos estos temas con un especialista, con el Alejandro Benazar, directivo de la Cámara Inmobiliaria Argentina, que nos va a contar, bueno, en principio, qué expectativas tenemos con este tema del blanqueo. ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por sumar. Bueno, en primer lugar, este blanqueo no es el primero. El sector inmobiliario conoce bien porque prácticamente cada gobierno ha tenido el suyo, pero ¿qué expectativas hay sobre este blanqueo de capitales impuesto por el gobierno que ahora comienza? ¿Cómo puede impactar en el sector? Bueno, hay que entender que primero venimos de prácticamente unos 6 años de tobogán de caída libre. Veníamos con una ley de alquileres que nos perjudicó muchísimo y todo esto a partir de diciembre, a raíz de un DNU, empieza a corregirse. Primero la situación de los alquileres, pues dividimos en dos etapas, y en segundo lugar, desde mayo, fin de abril, los primeros días de mayo, empieza a comunicar el lanzamiento de los créditos hipotecarios. Salimos con 5 bancos al principio, y como bien decías recién, hoy hay arriba de 20 bancos haciendo distintos ofrecimientos. El día viernes anterior, hace 3 o 4 días atrás, en el Banco Nación se lanzan los créditos para las constructoras y las desarrolladoras. En el día de ayer se comunica lo del blanqueo. Faltan todavía algunas cuestiones, como por ejemplo la incorporación para el blanqueo de que vos puedas sin costo invertir desde el pozo la primera vivienda o la vivienda terminada, mal llamada usada. Y bueno, todo esto va haciendo que el mercado haya tomado un dinamismo que no se ve en los últimos 6 años, teniendo estos últimos 3 meses escrituraciones de niveles récord. El último mes de mayo, el último informe, supera todos los años, exceptuando el 2018, pero te hablo por 1.500 escrituras nada más. O sea, estamos muy cerca de superar los récords que dieron en el 2018. Yo creo Ahora, que en el a medida que punto, evolucione el mercado, va a ir ascendiendo las operaciones. En el punto del blanqueo, si bien puede faltar alguna reglamentación final, ¿qué tendría esta ocasión en relación a anteriores? Por eso decía que el mercado inmobiliario ya conoce de blanqueos. ¿Qué tendría esta oportunidad de diferente o de atractivo en relación a otras? Falta mucho camino todavía, porque recién esto se anuncia, pero la diferenciación que vemos puntual, si nosotros tomamos el promedio de valor de escrituración, no solo a nivel capital, sino a nivel nacional, las escrituraciones no superan los $90.000. Quiere decir que vos hayas dado un blanqueo donde el costo de pagar el impuesto por blanquear hasta $100.000 se llama cero. Esto debería favorecer muchísimo para tomar decisiones. E incluso dentro de las reglamentaciones nuevas hay unidades que no están declaradas o algunos bienes de capital, que esto va a favorecer muchísimo. O sea, está traccionando enormemente. El hecho que se hayan anunciado, por ejemplo, los créditos hipotecarios, al otro día resolvió que el comprador que está dando la vuelta que no resolvía la operación, con el lanzamiento de los créditos hipotecarios, entendió que no está solo. Hoy, si le sumás que la agroindustria ya levantó todas sus cosechas, más sumado a este blanqueo, está eh, adelantando la toma de decisiones de aquellos compradores que no necesitan ni blanqueo ni lo que es créditos hipotecarios, ni esperar que aparezca la agroindustria, y esto está haciendo Bien. tomar decisiones mucho más acertadas, porque los bienes inmuebles en este país están muy bajos, están a nuestro entender de ganga, y con todo estos mecanismos lo que vamos a ir viendo mes a mes, cómo va a ir evolucionando
lo que es la compraventa y van a ir evolucionando los precios como hasta ahora de hace 3 meses no paran de subir. Bien, con lo cual allí habría muchos que no necesitan el préstamo, pero se da la famosa cosa de que compro con la noticia y vendo, compro con el rumor y vendo con la noticia. Digamos, es mejor meterse ahora porque la previsión es que los precios siguen subiendo, sobre todo cuando los créditos empiecen a estar más afianzados. Hay un índice Hmm. que los valores metro a nivel Latinoamérica, no estamos hablando de Estados Unidos ni de Europa, Uruguay tiene un promedio de $3.200 el metro. Ujú. Chile está en el orden de los $2.700 el metro. O sea, comparando esos dos países limítrofes. Sí. La Argentina estaba en 1.400, hoy debe estar en 1.800. O Ujú. sea que tiene muchísimo todavía para aumentar. De acá a fin de año nosotros esperamos que se reacomoden los valores a un ritmo del 3, 4, 5% mensual, más o menos, y el año Ujú. entrante calculamos que vamos a estar en valores similares a Chile o a Uruguay, y esto genera mucha expectativa, genera mucha solidez, y esto es lo que está observando el mercado y por eso está resolviendo la concreción de las operaciones. Bien. Si logramos que funcionen los créditos como van evolucionando hasta ahora, que en forma incipiente y después del sexto mes empieza la evolución como corresponde, por lo menos la historia indica eso, y hasta acá va evolucionando de acuerdo a los antecedentes históricos, entonces vamos muy bien. A esto le sumamos el blanqueo, que es un blanqueo sin costo, y a esto le sumamos todo lo que es la agroindustria y todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Las condiciones en la Argentina hoy están dadas para que un comprador resuelva la operación, y hoy el comprador entendió que el Ujú. mercado está muy bajo y que tiene mucho para subir y para ganar. Bien, ¿tiene una estimación de cuánto en este primer semestre del año que ya terminó, cuánto subieron las propiedades en promedio? ¿Hay un porcentaje promedio? Mira, hay zonas, como por ejemplo la zona norte, que es una zona que a nuestro entender es una zona de oro, que es la zona núcleo. Ujú. Esa zona depende qué, depende del producto, porque es muy variado, no es lo mismo hablar de lotes a casa, a departamento o a distintos productos, pero vas desde un orden de un 10 a un 15% en adelante, y hay Ujú. lugares que incluso han superado el 30%. Bien. ¿Qué pasa con los créditos hipotecarios, sobre todo con la implementación? Desde los bancos dicen, bueno, esta vez ya tenemos la experiencia de los créditos que dimos hace 6 o 7 años, de la otra ola de hipotecarios UBA, tenemos más tecnología, tenemos un público más acostumbrado a gestionar online, a gestionar más rápido. ¿Se aceleró ese trámite o sigue estando igual que antes? Eh, a ver, eh, la tecnología está. Ujú. El problema es que cuando vos calzás la operación, si vos tomaste un crédito y concretaste que te daban 100 millones de pesos, que en abril eran $100.000, te agarra después del 5 de mayo y todavía no escrituraste ni cerraste la operación, Ujú. y se fue el dólar a 1.500 a esta altura y esta fecha, esa operación que vos ibas a pagar $100.000 porque te los daba el banco, hoy tenés 60.000. Ujú. Y esto complejizó mucho la concreción real de los Está alquileres. O claro. sea que Mm. por un lado, la tecnología no basta, sino que los bancos, y sobre todo tres bancos, están utilizando nuestras estructuras inmobiliarias como para que acompañemos ese proceso y tratemos que la concadena de operaciones se concrete, a pesar de, obviamente necesitamos un dólar estable, obviamente necesitamos reducir la inflación, pero bueno, en ese camino la tecnología sola Ujú. no hace funcionar la rueda. Entre todo lo que es la estructura bancaria, la parte inmobiliaria, se ha logrado que algunas operaciones de esas, que en su gran mayoría o se retrasan o se caen, se pueden ir sorteando. Y Bien, esto es un trabajo ¿y cuáles conjunto que son, se está haciendo con los Alejandro, bancos. cuáles son esos bancos que están trabajando en conjunto con las inmobiliarias? Superville, Nación, Ujú. Ciudad.
Bien, Esos tres bien. bancos, por lo menos hasta ahora, es del cual tenemos una frecuencia y estamos haciendo y realizando capacitaciones permanentes. Y en el lanzamiento del día viernes participó la Ujú. Cámara Argentina para constructoras y desarrolladoras, que esto es fundamental para nosotros. Bien, eso quiere decir que allí el potencial comprador va a la inmobiliaria y además de elegir un determinado departamento, elige también qué crédito hipotecario va a tomar. ¿Es así? Eso por un lado, y por el Ujú. otro, nos falta educación financiera. O sea, no tenemos una Bien. materia donde nos eduque Ujú. financieramente, para que no se cometan los errores de los créditos anteriores, porque una cosa es la tasa y otra cosa es la tasa más UVA. Ujú. El UVA es inflación. La tasa es lo que va a ir marcando el ritmo de la diferenciación entre un banco y el otro, pero la inflación va a ser lo mismo para todos. Entonces, el Bien. asesoramiento nuestro es fundamental para que no se exija el compromiso de pago, porque este compromiso de pago te va a acompañar por los próximos 10, 15, 20, 30 años. Ujú. Y allí también me imagino, hay una evaluación de ustedes que siempre es bueno hacerla sobre lo que ocurrió con la etapa anterior de los créditos hipotecarios SUBA, que puso a mucha gente en aprietos por la suba de la inflación y no por las características del préstamo. De hecho, hoy todo ese stock de préstamos tiene una morosidad muy baja. ¿Qué balance hacen hoy ustedes de esa etapa? No, los créditos UVAN en la etapa anterior, el que no se exigió con la cuota, lo pudo pagar, obviamente Ujú. que todo es cuesta arriba, pero funcionó el mecanismo del reaseguro que tenía en la etapa anterior. Bien. En esta etapa, o sea, hay que ver qué banco, porque ahora quedó a opción, no es obligación, el seguro donde haya un inconveniente que se va a activar. Entonces, esto es muy importante ir observando qué banco tiene la opción o qué banco no tiene la opción. ¿Y cómo Después hay sería ese diferencia de seguro? tasas todavía. El reaseguro era que vos no te podías exceder a más del 10% de tu aumento salario y vos podías estirar, si tomabas un crédito a 30 años, hasta un 25% más de Ujú. tiempo para que no te perjudicara tanto en el valor de la cuota. Entonces Bien. no te aumentaba tanto la cuota, pero se estiraba la línea de tiempo. Ok, eso Alejandro no es, digamos, no es regulatorio, los bancos no están obligados a ofrecerlo, solamente hay algunos que sí lo hacen de manera voluntaria, es así. Así está armado en este momento y bueno, por eso es muy, muy importante Ujú. el asesoramiento incluso de su inmobiliario amigo, que le diga incluso hasta dónde invertir, porque más allá que uno compre el hogar y no se está fijando en la inversión, pero como esto es a mucho tiempo, ante un inconveniente, no solo la revalorización de la propiedad es importante, sino la Ujú. futura venta ante una cuestión de que quiera agrandar la propiedad y necesite cambiarse, o achicarse por una cuestión del pago de la cuota que es onerosa y no puede absorber ese compromiso. Está claro, ¿se puede dar ahora allí cuando se originaron los hipotecarios UBA? Siempre el gancho era, usted puede tener su casa pagando lo mismo que está pagando hoy por un alquiler, pagando una cuota que sea igual a un alquiler. ¿Hoy eso se está dando con esta ola de créditos nuevos? Bueno, tenés zonas promocionadas, como por Ujú. ejemplo el Banco Ciudad lanza una zona promocionada que es entre San Juan, Entre Río, Callao, Santa Fe, Ujú. hasta la parte del Bajo, Alén. Ahí tenés tasas que están promocionadas al 3%, y te diría que la cuota en el mismo departamento que vos alquilás en 400.000, la cuota podés llegar a estar pagando 300, 350.000 Ujú. o 400.000 igual que un alquiler. Bien. Estas zonas promocionadas, en Santa Fe hay un banco en Rosario que largó otra zona promocionada y creo que varios bancos van a ir promocionando determinadas zonas. Bien, con lo cual se cumpliría aquella regla. Quiero cerrar esto, Alejandro, hablando de lo primero que usted mencionó, el DNU que derogó la ley anterior de alquileres. ¿Qué pasó hoy? Ya sabemos en líneas generales lo que pasó, digamos, se quedó en el camino aquella ley y aumentó la oferta. Eso es lo básico, pero digamos, ¿cómo estamos hoy, 6 meses o 7 casi después de la derogación de esa ley?
Te cierro, si me permitís, Ujú. lo del crédito. ¿Cómo no? Hay bancos digitales, según lo que tenemos entendido, que en cualquier momento pueden traer alternativas y distintas propuestas. Esto va a ser muy importante en estos días si sucede. Bueno, se tienen que cumplir algunas condiciones, pero puede haber bastantes sorpresas. O sea, las distintas formas de financiamiento y las distintas alternativas que va a haber van a ser muy atractivas. En lo que corresponde a alquileres, tuvimos un noviembre de 2023 totalmente desabastecido del mercado Ujú. y un junio, julio 2024, o si nos referimos a julio ahora, no solo totalmente abastecidos, sino que incluso hay zonas que han sobrepasado la oferta histórica y esto permite ir reabsorbiendo no solo la necesidad, sino que en algunas zonas ya la familia puede elegir alquiler y no está tan apurada como hace unos meses, donde había un inquilino, una cola de inquilinos, y si no resolvía en cuestión de minutos, te quedabas sin la propiedad. Y aquel que tenía que cambiar la propiedad o no le convenía el valor, estaba condicionado a llegar a un arreglo o llegar a un arreglo. Y, Hoy y- eso no y lo sucede, último, el ¿qué mercado se pasa acomodó. con el mecanismo de actualización? ¿Qué es lo que suelen cerrar propietarios e inquilinos para actualizar frente a la inflación? Te digo lo más usado, el IPC, Ujú. el índice de precio del consumidor. Te digo lo normal, cada 3 meses la actualización en promedio. Y el promedio de contrato está dando un término de 2 años. Bien, perfecto. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Alejandro Benazar, directivo de la Cámara Inmobiliaria, haciendo un análisis y dándonos un panorama muy completo de lo que viene ocurriendo en el sector, que tiene varias aristas muy interesantes. La primera, el blanqueo. Importantes novedades para quienes tengan fondos para blanquear en el sector inmobiliario, ya que, como decía Benazar, por menos de en las unidades que cuestan menos de $100.000, se podría blanquear con costo cero y adquirir una propiedad con costo cero. Por otra parte, crédito UVA, cada vez más opciones han traído